Amigas, amigos, qué gusto saludarles. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Mi amigo y compañero, José María José María Álvarez, Álvarez. y Ricardo. un servidor, Ricardo Marcos. Pues estamos a dos voces y el día de hoy es un programa que a mí en lo personal me representa mucho afecto, porque estamos hablando, o vamos a hablar más bien, de la Sinfonía en Re menor de César Franck. La única sinfonía que compuso este magnífico compositor francés, uno de los grandes compositores franceses del siglo XIX, fue muy importante para, digamos, una rama eh, académica de la música en Francia, sobre todo hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, formador de grandes compositores también, hay que decirlo. Una figura muy interesante, José María, porque fue como se diría en el norte, que nos gusta estar metiendo palabras inglesas dentro del idioma, que yo sé que eso te horroriza un poco, pero bueno, un late bloomer, o sea, un hombre que tuvo su desarrollo importante compositor, pues ya a una edad grande, ¿no? O relativamente grande, vamos a decirlo, tampoco era viejo, pero estamos hablando que a partir de sus 50 años empezó a despuntar como compositor y con un estilo que nada tiene que ver con obras, algunas que escribió en su juventud, ¿no? Entonces, una figura que me parece interesantísima y una de estas historias inspiradoras de que nunca es tarde para hacer algo importante, ¿no? En pocas palabras. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en la Sinfonía en Re menor de César Franck. Así es, Ricardo, amigos, bienvenidos a Dos Voces. Antes, Ricardo, que quería yo hacer un pequeño paréntesis de la emisión anterior. Tuve una omisión terrible. No mencioné la grabación de La Noche de los Mayas de Enrique Batis y la Filarmónica de la Ciudad de México. Entonces sí es importante decirlo, que esa pues me empecé a buscar en las plataformas, todavía está disponible, así que para que no digan que omití a tan buena orquesta y a tan gran director, pero bueno, nada más era eso. Y sí, como tú bien lo dices, César Franck es una personalidad increíble, nacido en Lieja, en Bélgica, y que en algún momento cuando tenía 26 años se fue a vivir a París, ahí se casó con la hija de una muy famosa actriz francesa y ahí pues él fue parte de este gran renacimiento de la música francesa en la segunda mitad del siglo XIX. Después de la Segunda Guerra Franco-Prusiana fue que César Franck, junto con Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré y pues muchos otros, fue que fundaron la Sociedad Nacional de Música. Eso fue en 1871 y que fue un acto importantísimo porque eso permitió el rescate y la difusión de los compositores franceses que estaban vivos y que estaban produciendo en ese momento. Pero los talentos de Franck no solo estaban dentro de la composición, fue un estupendo organista también, un gran pianista, perdón, y que pues vale recordar que como compositor, él funda, digamos que con su muy personal, muy individual lenguaje, hace una estructura especialmente sinfónica y claro, también en su música pianística que es un parteaguas en la segunda mitad del siglo XIX. Muy interesante y también una historia conmovedora porque fue un pianista prodigio, niño prodigio, explotado por su padre. Es terrible eso. Eventualmente se quemó, o sea, vamos a decir, tuvo su burnout, o sea, su caída psicológica. Eventualmente cortó raíces con su padre por razones obvias y finalmente se establece en Francia. De hecho, se recibió la ciudadanía francesa. Los belgas lo ven como belga porque, pues sí, entre los pocos compositores belgas, vamos a decir, que han tenido un renombre internacional, pues por supuesto está César Franck, pero en realidad es una figura de la historia de la música de Francia, principalmente, bueno, y de la música universal ya en nuestro tiempo. Lo curioso es que Franck
se veía como continuador de una escuela, o bueno, aunque forma él su escuela en Francia, digamos que él espiritualmente pues viene de la parte vanguardista de Wagner, de Liszt, y que es una parte que realmente estaba, vamos a decir, contrapuesta con la otra corriente académica representada en Alemania por Johannes Brahms y en Francia por Camille Saint-Saëns y algunos otros compositores. Pero curiosamente Franck, sobre todo al final de su vida, y aunque compuso magníficos poemas sinfónicos y tiene producción muy, muy importante en diversos rubros, vuelve a las estructuras clásicas. Y un ejemplo de ello no solamente es la sinfonía, sino tiene variaciones, tiene el quinteto con piano, la sonata con piano, como que estaba en esa parte de sobre todo sus últimos 5 años de vida, virando otra vez hacia las formas clásicas. Y entre ellas esta sinfonía es una obra magnífica, es una obra que comenzó él a trabajar a los 64 años de edad, o sea, en 1886 y concluyó en 1888. Una obra, José María, que además tuvo un estreno tremendamente polémico, ¿no? En fin, ¿qué te gustaría decir de esta página particularmente? Que lo trataron muy mal, la verdad sí lo trataron muy mal, pero él era un hombre de principios, según vayan sus historiadores, era un hombre humilde, era un hombre de principios y muy educado, y cuando, pues, bueno, se hizo todo este revuelo, al salir del estreno, él comentó, me gustó cómo se escuchó. Después de que la Orquesta de Sociedad de Conciertos de París, que hoy subsiste como Orquesta de París, vaya, la institución continúa hasta la fecha y que viene desde prácticamente el siglo XVIII, esta agrupación, pues empezaron a hacerle chismes a Franck y fue muy desagradable, como tú dices, o sea, es más, corría los rumores en los pasillos del Conservatorio de París que la orquesta no lo podía tocar, que era una cosa espantosa, que era intocable, que pues de dónde habían sacado pues esta obra, y pues Franck no decía absolutamente nada. El director del Conservatorio de París en aquella época era Ambroise Thomas, y él de plano se refirió a esta obra como una cosa espantosa. Dijo, ¿quién ha escrito algo similar? ¿No? Entonces, bueno, a pesar de que Franck era maestro del Conservatorio de París, de la cátedra de órgano, que en realidad era una cátedra encubierta, José María, porque a sus alumnos les daba poco órgano y les daba mucha composición. Un hombre interesantísimo, además muy espiritual, era un gran católico, mucha obra suya está ligada evidentemente a sus creencias, y por otro lado, uno de los grandes organistas de su tiempo. Así es. Empieza como pianista, pero el órgano se convierte realmente en su instrumento, organista principal de Santa Clotilde, una iglesia muy importante en París, y que pues lo lleva incluso a tener un grupo importante de seguidores y de melómanos que iban a escucharlo improvisar al órgano o escuchar sus composiciones. Que decir que también fue uno de los compositores fundamentales de la literatura de órgano del siglo XIX, ¿no? Entonces, creo que con eso tenemos un bonito bosquejo del compositor, que por cierto este año estamos celebrando 200 años de su nacimiento, o sea, 1822, 2022, y precisamente esta sinfonía, José María, es cierto, fue polémica. De hecho, Charles Gounod, que también fue al estreno, dijo que era la impotencia llevada al dogma. O sea, y choquea porque de entrada ya tenemos algo muy particular, José María. Son 3 movimientos en lugar de 4. Sin embargo, a los franceses se les olvidó que a principios del siglo XIX, Etienne Meul había compuesto su tercera sinfonía precisamente en 3 movimientos, y más allá en el siglo XX íbamos a encontrar sinfonías de 3 movimientos. Es más, la Sinfonía Praga de Mozart era de 3 movimientos. Así que hacer tanto borlote por este tema
Pues más bien era porque estéticamente Frank representaba una corriente de vanguardia y por supuesto los conservadores pues estaban en contra de esto. Así es. Y pues qué curioso, ¿no? Pues uno puede admirar enormemente Romeo y Julieta y Fausto de Gounod, pero dime si junto a la Sinfonía de Frank, las dos sinfonías de Gounod suenan mejor o son realmente excelsas al lado del gran genio de César Frank, de ninguna manera. Pero bueno, el tiempo va callando bocas, afortunadamente, y nosotros, como tú lo dices, en este año que se conmemoran 200 del natalicio de Frank, encontraremos, o estamos encontrando, gracias a esta charla con nuestros amigos, este enorme monumento sinfónico que es la Sinfonía de César Frank. Yo recibí varios comentarios de seguidores que ya nos están empezando a seguir y compartir de a dos voces, de por qué no compartimos justamente el repertorio, hablamos del repertorio más conocido en nuestras primeras sesiones. Y obviamente, pues, nosotros hablamos en ese sentido de, ya sabemos, Vivaldi, Beethoven, etcétera, pero este comienzo yo creo que es muy interesante porque estamos abordando un repertorio que es bien importante y que de repente al ojo público se le olvida que existe, como esta Sinfonía de Frank. Es un aniversario importante del autor, es prácticamente la gran sinfonía francesa junto a la tercera sinfonía de Saint-Saëns. Así que yo creo que bien vale la pena, ¿no? Que estemos compartiendo esta obra espectacular, espectacular en muchos sentidos, porque bien lo decías, la estructura, si bien es de cortes clásicos, él utiliza el leitmotiv, utiliza su tan socorrida idea de la cuestión cíclica, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma... Temas que se encuentran en un movimiento, generalmente el primero, para que nuestros amigas y amigos entiendan, y se vuelven a citar en el final. Esa es la idea cíclica, se va transformando y de pronto vuelve a aparecer otra vez esos temas, obviamente en otro disfraz o en otro contexto, puede ser tonalidad, intensidad, etcétera, etcétera, y es lo que va a ocurrir en esta sinfonía. Así es, y obviamente su apego enorme que tiene a la música de Johann Sebastian Bach en la polifonía y pues su gran formación como organista. Se puede escuchar, Ricardo, en el inicio de la sinfonía, en introducción ciertamente lúgubre, de algunos tintes muy claroscuros, pero que nos da la impresión de estar escuchando un discurso organístico, de estar escuchando un órgano, ¿no? Y cómo se desarrolla después con un tema muy viril, muy fuerte, muy impactante y que, como tú bien lo dices, algunos de estos temas, incluida la introducción, se retoman en el final de la sinfonía como cerrar el círculo, cerrar el ciclo completo de la obra. Este largo inicial es excepcional e inmediatamente la sinfonía abre con el motivo principal o el primero de los motivos principales. Es un motivo que está expuesto inicialmente pero fragmentadamente y solamente hasta que arranca, digamos, el allegro non troppo, porque es una introducción largo donde se presenta este tema 1, vamos a llamarle así, luego el allegro non troppo, donde vuelve a surgir ese tema, pero ahora sí con una orquesta más poderosa, más animada o poderosa, y lo completa, vamos a decirlo de alguna forma. Es un tema interesante, José María, porque incluso hay quienes consideran que es un tema que ya había sido utilizado por Franz Liszt en su poema sinfónico Los Preludios, por cierto. Sea lo que sea, si lo haya citado realmente con toda la intención o le gustó el tema o simplemente él llegó también a él de otra forma, es un tema magnífico y es como de estos temas cuestionadores, es como una especie de pregunta, ¿no? Al principio la deja en suspenso
y una vez que arranca, digamos, el Allegro non troppo, lo completa. Interesantemente, este tema lo vamos a escuchar, por supuesto, en el tercero. Y luego hay un segundo tema, que es lo usual siempre en un formato de sonata, como lo tiene este primer movimiento de la sinfonía, que es mucho más amable, más está en tono mayor. Entonces eso nos, nos lleva a otras cosas, ¿no? Hay un cierto reposo de esa intensidad inicial y que estoy totalmente de acuerdo contigo, suena a órgano. De hecho, muchos dicen que la escritura orquestal de Franck parece como si quisiera trasladar las sonoridades del órgano a la orquesta, y quizá tiene algo de razón, ¿no? Pero sigue siendo fascinante. Uh-huh. Y esto, el enunciado ya ciertamente sonriente, triunfal del tema en el primer movimiento se escucha, bueno, sí, con toda la orquesta, pero el enunciado es en las trompetas y es muy peculiar porque quiero recordar que la instrumentación lleva 4 trompetas. O sea, venimos en el siglo XIX donde se utilizan 2 o 3, pero no 4. O sea, ni siquiera en la Sinfonía Fantástica de Berlioz escuchamos, bueno, sí, hay 2 tubas y hay 4 arpas, etcétera, pero este asunto de las 4 trompetas, cómo las usa organísticamente, de alguna forma tan brillante Franck, es algo de lo más espectacular que existe en esta obra, ¿no? Curiosamente, este tema 1 también vuelve a aparecer y Franck lo lanza otra vez, pero en otra tonalidad, y volvemos a ese tema inquisidor y luego las cascadas, digamos, de esa respuesta al tema o la conclusión de ese tema. Es un movimiento magistral, José María, este movimiento, ¿no? Y obviamente es expansivo, generalmente los directores de orquesta se llevan alrededor de unos 20 minutos, 18, 20 minutos de duración. Está muy bien construido y termina otra vez, o sea, la coda pues parte también de este primer tema y que lo vamos a volver a escuchar hacia el final de este movimiento. Así es. Te quería decir y comentar con nuestros amigas y amigos que es largo también, sí, y sobre todo porque se repite la introducción. Hay directores que omiten eso y bueno, cada quien su interpretación, de eso se trata, ¿no? Pero es muy difícil escuchar una versión en donde se haga la repetición de la introducción completa, que es pues gigantesca. Entonces, sí, eso hace al movimiento muy expansivo, muy, muy largo, pero es todo un mundo sinfónico exquisito. Y creo que, bueno, ahora hablaremos, o si quieres empiezo a comentar acerca del segundo movimiento, que yo creo que todos quienes amamos la música y que nos hemos enfrentado a esta sinfonía de Franck en grabación o en concierto, amamos profundamente este movimiento. Allegretto. El Allegretto, que además, bueno, es la introducción con las cuerdas en pizzicato, el arpa, y de repente aparece como de la nada el corno inglés. Mira, hasta se me pone la carne de gallina, dijera mi papá, se me encuera el chino, porque es tan, tan emocionante, tan hermoso ese tema del corno inglés, que de repente empiezan a retomar el corno, el clarinete, pero esa entrada con las cuerdas punteadas, el arpa, esa sonoridad del arpa, y de repente emerge de la nada el corno inglés, es tan, tan emocionante y tan hermoso, ¿no? Un tema además que causó polémica también en la crítica de su tiempo, porque decían, ¿cómo es posible que haya puesto un corno inglés en un solo, en una sinfonía? Que también pienso yo que de pronto hay desmemorizados, porque el corno inglés se utilizaba también ya en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Pero bueno, a veces esta cuestión de criticar por criticar. Lo interesante también de este movimiento, José María, es que en realidad está combinando el movimiento lento con el scherzo. Y la parte central, más animada de este segundo movimiento, pues es básicamente lo que sería el scherzo, y luego vamos a regresar
una vez más a este tema con las arpas, con otra vez ese bellísimo tema que va a repetirse, digamos, en la tercera parte de este segundo movimiento. Pero como dices, hay algo evocativo en el tema, algo cautivante sin lugar a duda, de una belleza impresionante. Y lo mejor de todo es que Frank también lo va a retomar en el movimiento final, que es como una especie de síntesis de todos los acontecimientos que hemos estado escuchando en esta obra. Así es. Y bueno, yo canto horrible, pero y muy desafinado, pero vaya, el tema recurrente, tarararira, tirararira, o tarararira, rirararara, se escucha y nuevamente en esta parte central del movimiento segundo, se escuchan las cuerdas en los violines nuevamente como un ligero atisbo, ¿no? De tirararira. Es verdaderamente excepcional lo que hace Frank y pues la gran sonrisa con la que empieza el tercer movimiento, con esa alegría de vivir, ese último empuje, ¿no? de la obra es fenomenal y que nos lleva también a todos estos temas que ya hemos comentado tú y yo, pues existen en este movimiento, pero abrigados por esa alegría de vivir. Y quisiera hacer un comentario también, alternativo al segundo movimiento. Cuando escuchamos el segundo movimiento tan hermoso, yo siempre me remito al final de su sonata para violín y piano, que también, bueno, el movimiento lento, pero el movimiento final de su sonata para violín y piano nos habla de un hombre enamorado de la vida, de un hombre enormemente feliz de estar vivo y de poder escribir música y de hacerlo de la mejor manera posible. Es un himno al amor y a la vida, ese final de la sonata para violín, lo mismo que me parece en cuanto a nostalgia, en cuanto a esa claridad de pensamiento que nos ofrece el segundo movimiento, pero también la sonrisa final, la gran sonrisa final. A mí me parece una sinfonía perfectamente estructurada y los tres movimientos son de calidad. Por ahí escuchaba a alguien, el otro día leía en las redes que salió a cuento esta sinfonía y que decían que el final era mala, la conclusión. A mí no me parece en absoluto. Me parece que es una conclusión digna para el trabajo que tenemos, para el comienzo tan en suspenso y oscuro que tiene esta sinfonía. Evidentemente va de lo oscuro a la luz y en este sentido, este final que comienza con las cuerdas muy agitadas, tocando entre octavas, ¿no? Aparte, nos presenta un tema bellísimo, muy exultante, ¿no? Muy genuino, diría yo. Y, y va a ir construyendo el movimiento y, y vamos a encontrar ahora sí las citas de los temas. Vamos a escuchar una cita del segundo movimiento, que es clave también aquí en este final. Y curiosamente, la cita del tema principal del primer movimiento la va a retener hasta insertarla prácticamente de una forma totalmente transformada al final. O sea, nos va anticipando ese final que además va con arpas y que va creciendo poquito a poquito hasta explotar otra vez en el tema principal del tercer movimiento y es realmente una apoteosis encantadora. Además, es el final, digamos que la última nota, varios directores alargan esa nota hasta darle conclusión y otros la toman muy rápida. Hay como que siempre estas diferencias, lo que me lleva también a otro tema, José María, que a lo mejor nos acerca a que pronto saquemos la discografía. Me parece que hay dos formas de interpretar esta sinfonía claras, digamos, dos corrientes interpretativas. Una, como estilo germánica, que es alargar la sinfonía en lo más que se pueda, tomarlo como una obra muy seria, expansiva, en donde incluso el movimiento final se le da un fraseo alargado.
Y hay una vertiente francesa, que de hecho aquí diría yo viene sobre todo por Pierre Monteux, que es clave y que además es una de estas figuras también fenomenales y que a él le tocó estar de chavo en el estreno de la sinfonía. O sea, tenemos ahí a un intérprete histórico netamente que sabía cómo iba esta partitura. Así es. Y la versión de Monteux es de una flexibilidad rítmica muy francesa, de una vitalidad, nunca se parece de tener esta partitura. Yo no estoy diciendo ahorita que la forma germánica sea equivocada. Está padre que podamos escucharla en versiones distintas, sin lugar a duda, pero pues ¿no te parece interesante estas dicotomías? Sí, es que mucha gente, yo creo muchos directores de orquesta lo toman como si fuera Wagner, pero en realidad Wagner es nada más un pretexto en Frank. A mí me parece que sí, obviamente tanto este asunto cíclico como el leitmotiv es totalmente wagneriano, pero Frank lo hace a su manera, como en su momento también Liszt en sus poemas sinfónicos utilizó muchos elementos wagnerianos, por así decirlo, pero yo coincido contigo de que hay grabaciones muy pesadas en el sentido que se enfocan a un lenguaje que yo creo que no es totalmente Frank. Si empezamos a dar una vuelta por todo el repertorio de Frank, por su música orquestal, las eólidas, las variaciones sinfónicas para piano, el preludio coral y fuga para piano, si entendemos ese lenguaje, entonces no tenemos por qué germanizar el lenguaje sonoro de la sinfonía. Y yo sí, estoy de acuerdo contigo, escuchar a Monteux haciendo esta sinfonía es extraordinario, pero también hay otros directores que a mí me han gustado mucho. Ahí lo tienes, exactamente en la RCA, ahí lo tienes, con la Sinfónica de Chicago, qué buena versión, Bueno, honestamente. sí. Bravo, bravo. Pero tú ibas hacia otra, a ver, platícanos. Es que es muy curioso, miren, yo conocí siendo niño adolescente la Sinfonía de Frank no en concierto. Yo la conocí gracias a que una cadena de supermercados, imagínense qué fascinante época nos tocó vivir Sí. a varios. En esta cadena de supermercados estaban aliados con una editorial llamada Promexa, que yo no sé si todavía existe, que sacaban tanto enciclopedias como colecciones de discos y de la música popular mexicana, que también tengo por ahí un par de ejemplares, como toda una colección, sí, que es originaria de Italia, pero que reeditaron en México con librillos explicativos y todo. Y yo de aquí conocí la Sinfonía de César Frank, en este disco comprado, pues, en Aurrera. Ojalá y nos patrocine, voy a echar el gol. ¿No? Esta es mi grabación de referencia de cuando yo era niño de la Sinfonía de Frank, la Y Sinfonía con, Pro Música, Sinfónica Pro Música de Viena y Eduard van Remortel en la dirección. ah, y dentro de ese repertorio, vamos a decir francés, esta también es fabulosa, la de Jean Martinon. Por supuesto, Ay, lo estoy Martinón viendo era de todo un cabeza, genio. perdón. Sí. O Uy, sea, esa caja de Martinón yo la quiero inmediatamente. sí, Martinón es uno de esos directores, Ricardo, amigas, amigos, que de repente también se nos pasa de noche. Hablamos de Karajan, de Bernstein, pero Jean Martinón, que fue además director de la Orquesta Nacional de Francia, de la radio y televisión sí. francesa, de la Sinfónica de Chicago, es uno de los grandes Sí, intérpretes, no solo de la música de Francia, sino un un gran gran director director. de una parte Sí. importante del siglo XX. Muy buena esa versión. Ahí tenemos, digamos, tres grandes versiones en un, digamos, formato, o más bien en un estilo francés de interpretación que apuesta por intensidad, tiempos fluidos, que cuidado también de sonoridades, no tratando de cargar hacia los metales, sino un balance bien entre cuerdas, alientos y metales. Y a mí me fascina esa vertiente de la interpretación de la sinfonía. De hecho, para mí, yo que había conocido la versión, pero por cierto, tú estabas poniendo la versión de Van Remortel, ¿verdad? O Ajá, sea, sí. y yo aquí
estoy poniendo la de Van Otterlo. Van Otro, Otterlo. sí, Van Eso. Otterlo. Entonces, estamos Con Sergio totalmente, Bau. sí, hago la aclaración para no confundirnos, qué bueno que lo hice en este momento. Fíjate que mi puerta de entrada a esa sinfonía es tu versión. Yo la tenía en cassette, la de Fanré Mortel, compositor, digo, director de orquesta que llegó a dirigir la Sinfónica de San Luis, si mal no recuerdo, pero que no hizo una carrera tan importante, digamos, a nivel de orquestas puntales, pero era un buen director de orquesta. Pero nos da ese tipo de interpretación también, y qué bueno que la sacas a colación. Ya en el lado más germánico, yo sinceramente recomendaría ni agarren a Karajan, o sea, esas versiones, por favor, no crean que todo lo que hace Karajan es bueno. Hay Ni Abado. unas, ni Abado, no, Ni no, Abado, no. no. Todos tienen sus deslices, ¿no? Sí, sí, claro. Esta a mí me gusta, con Ricardo Ajá. Chailly. Cómo no, Es una claro. versión expansiva, sí, más, no es tan a la francesa, pero con una pulcritud orquestal, un refulgente el Royal Concertgebouw también, que es la orquesta, y Que vale de la hecho, pena Ricardo, como, sí, para ver otra versión, para escuchar yo otra te versión. quería decir, ese es el primer disco de Chailly con Serge Bau. Ese fue su primer disco cuando él fue nombrado director de la orquesta. Ese fue su primer disco, la sinfonía, las variaciones sinfónicas con Jorge Bolet en la parte solista. Sí, es Bueno, estupenda. pues muy padre el detalle que estás contando, ¿no? De ahí en fuera, pues hay versiones, pues más o menos, ¿no? Tenía esta por aquí de Jesús López Cobos con Cincinnati. Está bien, ¿no? Pero nada que ver con estas que hemos estado comentando. No sé si hay alguna otra que tú señalarías, José María, ya para ir concluyendo. Claro, pues esta es una de las obras, amigas, amigos, Ricardo, que uno admira mucho y que yo en lo personal no tengo grabaciones. O sea, luego uno se llena de grabaciones de otras obras, hasta 4 o 5 versiones, pero de esta, les voy a decir la verdad, no es tanto que no haya yo querido comprar, yo prefiero oírla en vivo, honestamente. A mí la experiencia de oír la Sinfonía de Franck en vivo para mí siempre ha sido estupenda. Entonces tengo poquitos discos y no son precisamente quizá los que uno podría esperar. Miren, esta, aunque es la Orquesta Nacional de la Radio y la Televisión Francesas y Thomas Beecham en la dirección, bueno, es muy esa es germana. buena. Sí. Pero es muy germana también. Esta suena muy germano y yo compré en realidad este disco, lo compré en Nueva York, en Tower Records, cuando podías comprar absolutamente de todo, por la Sinfonía de Edouard Lalo. Yo compré este disco por la Sinfonía de Lalo. Entonces, y otro que, bueno, pues honestamente, y lo voy a decir así, yo nunca lo compré. Yo, cuando fui gerente de marca en Warner Classics en México, pues llegaban las muestras de lo que teníamos que estar vendiendo y pues me quedé con esta muestra que es Kurt Masur y la Filarmónica de Nueva York. Aburrida, aburrida, aburrida. Honestamente, Kurt Masur era un gran director. La Filarmónica de Nueva York ha tenido épocas buenas, épocas regulares y malas, pero a mí me tocó una época, amigos, rápidamente, a mí me tocó ir al primer concierto de Kurt Masur como director musical de la Filarmónica de Nueva York, y yo no lo sabía. Yo iba llegando de México y una amiga me dijo, vamos a la Filarmónica de Nueva York, tengo boletos, aunque digo, vienes cansado y todo, e hizo el oratorio Elías de Mendelssohn. Ese fue su primer concierto, que de hecho también hay grabación de esa ocasión. Y después, cada que yo tenía oportunidad de ir a ese lugar, me topaba pues hoy toca la Filarmónica de Nueva York, pues voy. Y me tocó oírle Los Tres Pecados Capitales de Kurt Weill, me quedé dormido. Me tocó oírle la Séptima de Bruckner, me quedé dormido. En fin, de repente, en esa época que él estaba como director, iba Colin Davis y le oí una novena de Bruckner estupenda, pero sí, de esa época Nueva York, Kurt Masur, y especialmente esta, no se los recomiendo. Y pues ahora con la magia digital,
A mí me gusta mucho Bernstein haciendo la sinfonía, me parece que es con la Orquesta Nacional de Francia, y con la misma orquesta también la hizo Osawa, me parece, con la Orquesta Nacional de Francia, que también admiro mucho cómo Osawa hace el repertorio francés y especialmente esta sinfonía, pero en físico, pues nada más puedo comentar estas. Pues hemos hecho una buena recomendación. Evítense también estas grabaciones muy fáciles de conseguir. Este es de Roberto Benzi en Naxos, totalmente aburrida. Ajá. Y esta de la serie de la Royal Philharmonic que salió allá en los 90s y Ajá. con Raymond Lepard, también bastante olvidable. En fin, ¿a qué me refiero con esto? A que vale la pena escuchar una buena versión de esta sinfonía, porque para mí, en su momento, cuando me hizo clic la obra, realmente fue con una gran versión. Por eso tengo la de Monteau y la de Van Otterloo como también muy especiales, porque de alguna forma me hicieron amar esta sinfonía. Y estoy seguro que a ustedes también les va a pasar esto. Por cierto, que es una sinfonía que no ha salido del repertorio, José María. Yo escucho mucho a amigos ingleses ahí en redes que dicen que ya no está en el repertorio. Pues yo la he escuchado muchas veces en México. Es más, la escuché hace unos años con Guillermo Salvador dirigiendo aquí la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, la verdad es que sigue estando ahí. O sea, claro. Pero pues es cuestión ahí de encontrársela, ¿no? Y de buscarla. Hay muchos directores que la siguen dirigiendo y la siguen queriendo. Hay muchos en YouTube, por cierto. Así que bueno, pues con eso redondeamos este programa, mi querido José María. El próximo programa vamos a hablar de salas de concierto. A ver, algunas emblemáticas, ¿son buenas o no? ¿Hay salas malas? Bueno, pues eso ya lo comentaremos José María y yo. Por lo pronto, así es. Queremos agradecerles su escucha en esta ocasión, su vista para los que sintonizan también esta versión en video. Y pues gracias, José María, por una bonita inmersión en la Sinfonía en Re menor de César Franck. Muchas gracias a ti, Ricardo, amigas, amigos, y recuerden, también es importante que nos apoyen en este esfuerzo de A Dos Voces, regalándonos su comentario al estar viendo la transmisión en las redes, tanto de Radio Clásica, de Ricardo Marcos, de José María Presenta, en el propio YouTube, y por supuesto también la pueden escuchar en Spotify, pero es bien importante que nos regalen un me gusta, que la traten de compartir, que también hagan un comentario, y simplemente les voy a decir, porque para saber que tenemos una interacción con ustedes, en primer lugar, y en segundo lugar, para agradarle a los algoritmos de las redes sociales. Si ustedes nos regalan un me gusta, lo comparten, hablan acerca de ello, nos taguean, como se dice ahora, pues entonces se empieza a subir la popularidad del esfuerzo que Ricardo y yo hacemos para ustedes. Yo sé que ustedes lo quieren ver, escuchar, pero si nos ayudan, si también cierran ese círculo con nosotros, comentando, compartiendo, dando una manita, esa es la forma como se puede promover este tipo de contenido, y para que además más gente lo pueda conocer, más gente que probablemente no ha escuchado esta sinfonía o esta música, o que le interesaría probablemente. Así que dejamos también parte de esta promoción a ustedes con su amable pues acción de compartirnos, de comentar y todo esto. Me parece que nos van a ayudar muchísimo y podemos hacer una comunidad más grande. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, amigas, amigos. Hasta la siguiente semana. Hasta pronto.